nos gozamos, nos emocionamos, Señor. Tú eres el centro de esta reunión. Ante ti, Señor, alineamos nuestras vidas. Ante ti, Señor, enderezamos nuestros pasos. Ante ti, Señor, sujetamos, ponemos debajo, sujetamos nuestra vida, nuestros pensamientos. Señor, queremos esta mañana, alrededor de tu presencia, meditar cada uno en el caminar, en nuestro caminar en estos días. Entender los tiempos. Señor, ayúdanos a entender los tiempos. Señor, ayúdanos a vivir conforme a la vocación que tú nos has dado, como hijos de luz, como pueblo de la luz. Señor, ayúdanos a meditar, a reflexionar en estos días, como adultos, hermanos en la fe, ya grandes de caminar en este camino. Esta mañana queremos rendir a ti, como cantaba nuestro hermano Germán, rendir a ti nuestras vidas. Que nuestro deseo, Señor, ayúdanos a alinear nuestros deseos, esos deseos intensos que buscamos en este mundo llenar. Que nuestro deseo sea honrarte a ti. Que esta mañana, Señor, al ver el testimonio de estos pequeños, con sus energías, con su alegría, sin prejuicios, sin mañas, sin complejos, que tanto daño nos hacen como adultos, que nos abstienen, nos limitan, nos condicionan para servirte con entrega, para alabarte con entrega. Señor, ayúdanos a ser libres de estos prejuicios, conductas, patrones de conducta en nuestra mente, que lo que ha hecho es adormecernos, aquietarnos, limitarnos. Esta mañana rendimos a ti toda la alabanza. Hermano querido, hermana, levante sus manos al cielo si usted puede y quiere, y dígale: Señor, tú eres mi pastor, tú eres mi Dios. Quiero vivir para ti, quiero servirte, quiero amarte. Señor, ayúdame a caminar cerca de ti. Bendice mi familia, que tu bendición alcance mis hijos, nietos y toda mi familia. Así, Señor, dedicamos nuestras vidas a ti en esta mañana. Que tú traigas salud, frescura al quebrantado de salud. Que tú levantes al desanimado. Que tú, Señor, lo pongas en el sendero de nuevo, aquel que ha caído, aquel que lucha diariamente con su carne. Señor, que esta mañana se levante y pueda poner sus pies rectos en el sendero tuyo. Ese es nuestro anhelo. Hemos venido a adorarte como un Dios vivo, no por tradición, no por rutina, no porque no teníamos otra cosa que hacer. Hemos venido a encontrarnos contigo esta mañana y de corazón te alabamos, te adoramos y bendecimos la vida de mi hermano, de la hermana que está acá. Añade bendición a su vida para tu gloria, Señor. En tu nombre abrimos la palabra esta mañana, que tu palabra pueda hablarnos, recordarnos, animarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a Daniel. ¿Cómo no vamos a aprovechar este escenario para hacer una pausa en el libro de los Hechos e ir
al capítulo 2 de Daniel, un pasaje que quizás usted lo conoce ya, una historia que quizás ha sido de las historias más predicadas, que ha sido de las historias bíblicas abiertas con más continuidad en las iglesias. La vida de Daniel, hermanos, cuando hablamos de los profetas de Dios, profetas mayores dicen y profetas menores. No sé si usted tenga su profeta preferido, porque bueno, así somos como pueblo de Dios, a veces decir, este es mi personaje favorito o este es mi personaje preferido. Bueno, tenemos quizás por algún evento en la vida de ese personaje, de esa persona, ha quedado tan marcada en nuestra vida que a veces llegamos a este punto de decir, bueno, esta es mi historia preferida, este es mi libro preferido. ¿Cuál es su personaje? ¿Cuál es el profeta en estos profetas mayores y menores? Aquel que usted dice, no, de veras, yo me quito el sombrero, me postro ante esta historia bíblica. A ver, ¿Daniel? ¿Será Daniel? ¿Será que la vida de Daniel la conoce tanto usted como conoce las noticias de política de este tiempo? ¿Será que la vida de este personaje, sí es necesario decirlo, hermano? Mire, a veces dedicamos tanto tiempo a sumergirnos a la vida de este mundo, al acontecer cotidiano de este mundo que es necesario, pero lo sobreponemos o lo colocamos sobre lo más importante que debe de ser en la vida del creyente, hermano. Mire, hay gente que sabe más de la bolsa de valores que de las historias bíblicas. ¿Sabe usted? En la iglesia. No estoy hablando gente fuera de la iglesia. La vida de Daniel, como lo aprendieron en esta semana estos pequeños, es una vida asombrosa, hermano. Es una vida de fe. Si hay alguien acá que está luchando con la tentación en su oficina o la tentación en la universidad o con la seducción que el mundo bombardea, la vida de Daniel, hermanos, es un libro que es necesario abrirlo y darnos cuenta la convicción, la convicción de estos jóvenes, de este Daniel y sus amigos. Cómo la vida de Daniel, hermano, nos impacta, nos sigue impactando, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y de generación en generación, yo descanso que la vida de mis hijos será impactada por esta palabra, que la vida de mis nietos será impactada por esta palabra, porque la palabra no cambia. La palabra sigue teniendo el poder que tuvo antes y lo tendrá en los años que vienen. Capítulo 2 de Daniel, hermanos. Quiero animarle en este cierre de año, de veras que una de las prioridades suyas pueda ser reunirse con la iglesia y adorar al Señor en estos últimos cultos del año, y que la prioridad también en su vida pueda ser terminar el año leyendo la palabra. Algunos se pusieron de meta al iniciar el año leer toda la Biblia. No sé cómo les fue en la jornada. Da pena a veces decir, hermano, me quedé allá por Génesis. Me duró la pasión, me duró la emoción, me duraron las lágrimas de enero hasta allá por Génesis. Bueno, quiero animarle a terminar el año poniendo delante del Señor esta necesidad que tenemos del alimento espiritual. En el capítulo 2 leamos un par de versículos. En el capítulo 2 de Daniel, versículo, ya se me perdió. Perdón, hermanos. Versículo 48, ahí está. Capítulo 2, versículo 48. Amén. Nos ponemos de pie para leer la palabra, si usted puede y quiere. Dice así la palabra del Señor. Entonces, leámoslo juntos. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey.
Puede sentarse, hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Bueno, no se necesita mucho pensamiento para entender lo que estos versículos nos recuerdan de la historia bíblica de Daniel. ¿Cómo podemos pasar semanas, domingos y todo el año quizás meditando en los principios bíblicos del libro de Daniel? Qué importante es el libro de Daniel para la profecía de la iglesia, para entender los últimos tiempos del pueblo gentil y del pueblo de Dios. Daniel, Apocalipsis, estos libros proféticos. Qué importante es para el pueblo de Dios comprender de qué estaba hecho Daniel, qué había en su corazón, por qué Dios lo bendijo tanto, como leemos en estos versículos, hermanos. No se necesita mucho pensamiento para entender que Daniel prosperó, esa palabra que está muy de moda ahora, y que todo padre y que todo persona y que todo creyente sin lugar a dudas anhela el resultado que estos versículos nos dan sobre la vida de Daniel. Daniel prosperó, el rey le llenó de dones, de regalos, de tesoros, de una posición privilegiada en la corte real de aquel gran imperio. ¿Cuántos de nosotros no anhelaría que en este final de año pudiéramos decirle: Señor, por favor, contesta mi petición y que pueda volverse realidad estos versículos en mi vida? ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, piensa en su economía, piensa en sus finanzas, piensa en los compromisos financieros que quizás usted tiene, piense y vea a su alrededor? ¿Cuántos de nosotros no anhelaría que estos versículos que leemos, del versículo 48, 49, se volvieran una realidad en la vida nuestra? Dios prosperó a Daniel. Podríamos decir con total libertad, Daniel tuvo prosperidad en su vida. Porque, ¿qué más dice este versículo 48? Engrandeció entonces el rey a Daniel. Y yo le pregunto a usted, hermano, aunque está fresquito, heladito, el frío, pero no nos permite dejar de pensar. Yo le pregunto a usted, ¿qué significa cuando el escritor bíblico dice: y entonces el rey engrandeció? ¿Qué se le viene a la mente cuando usted dice: vea, ya está la hermana Chabelita? ¿Cómo ha engrandecido esta hermana? ¿Cómo Dios la ha engrandecido? ¿Qué significa? Bueno, el escritor bíblico allí en su Biblia, en el versículo 48, dice: ¿qué significa que le engrandeció? Le dio muchos, a ver, dígalo conmigo, subráyelo, honores y grandes dones. Y le hizo gobernador, hermano. ¿Cuántos de los que están acá que les encanta la política, ¿no? Que no prestan atención a la escuela bíblica dominical, sino que están allí platicando de política en los pasillos? ¿Cuántos de los que están aquí que les encanta la política no les gustaría que los pusieran por lo menos de alcalde de un pueblito? ¿Ah? Y el escritor bíblico dice que el rey le colocó sobre toda la provincia de Babilonia. Hermano, dígame, ¿cómo se llama eso? Dios lo engrandece, le prospera a través de un rey gentil, a través de un rey. Aquí en este libro se va a pronunciar aquella frase: es Dios quien pone y quita reyes. Es Dios quien le da la vida y la salud a cualquier persona que se levanta sobre un puesto político, sobre cualquier puesto de autoridad. Que no se le olvide. Un día le rendirán cuentas a Dios. Un día estarán delante de Dios y su rodilla se va a doblar delante de aquel que es eterno. Ese rey gentil, ese gran gobernador, ese dueño del imperio más grande en esa época, engrandeció, le dio honores, lo colocó en una posición de privilegio. Y hermanos, es el anhelo de cualquier persona. Por más espirituales que nos querramos poner, no creo que exista alguien que diga: no, hermano, yo estas chancletitas rotas, está bien, con estas todo el año.
Bueno, ¿qué padre no anhelaría? Yo creo que todo padre anhelaría que sus hijos triunfen académicamente, que obtengan logros académicos, que vayan abriéndose brecha, camino por la vida. ¿O no, hermano? ¿O qué padre va a decir, yo estoy encantado con mi hijo porque en el cuarto le encontré un paquete de marihuana? Y qué contento estoy. Yo creo que nadie anhelaría que sus hijos no se abrieran camino por la vida y obtuvieran posiciones y lograran posiciones de bendición, de gloria, de triunfos. Todos diríamos amén. Pero detrás de estos versículos está el secreto. Porque más allá de la bendición que Dios le permite a este joven Daniel, algunos historiadores han llegado a decir que bueno, en este primer cautiverio que Nabucodonosor lleva al pueblo, lleva a todos estos jóvenes, en este primer grupo va Daniel, un jovencito, han llegado a decir de probablemente unos 16, 17 años. Y cuando vemos al final del libro, termina ya un anciano siendo anciano, 70, 80, toda una vida ahí en el cautiverio. Y cuando uno lee la vida de Daniel y ve esta bendición de Dios en su vida, no podemos dejar de ver también episodios difíciles de prueba, de crisis en su vida. Pero el secreto, más allá de la gloria que Dios le da, de las riquezas que pudo haberle dado, de los dones, de la comodidad que pudo haber tenido en la corte real, de los vestidos de seda que pudo haber portado. Más allá de eso, Daniel entendió que más allá de las riquezas materiales, había algo más importante, la gloria de Dios. Y hermano, yo no sé si todos logramos cuajar este principio en nuestras vidas, que más allá de la posición económica, más allá de la riqueza material, lo que debe de estar atrás para el creyente, detrás de todo triunfo en este mundo, es la gloria de Dios. Y si Dios ha permitido darle una posición privilegiada, y si Dios le ha permitido culminar una carrera académica, un doctorado, una maestría, si Dios le ha permitido terminar una etapa de logro académico, es para la gloria de Dios. Qué difícil es cuando el pueblo de Dios no entiende. Dios ha permitido a su pueblo capacitarse. Dios ha permitido a sus hijos estudiar. Y en medio de la iglesia del Señor hay grandes profesionales que han estudiado aquí en el país o han estudiado afuera. Pero qué difícil se hace cuando ese pueblo de Dios, que Dios les ha dado oportunidad de doctorarse, de capacitarse, de estudiar, se les olvida, les da amnesia, se les olvida que esa herramienta, que ese logro, que esa posición, Dios se las ha dado. Y Dios se las ha dado para darle gloria a Dios. Y que Dios se las ha regalado. Que Dios fue el que les dio la salud para desvelarse y estudiar. No, que no fueron contactos en el ministerio o aquí o allá. Que fue Dios quien abrió sendas. Que fue Dios quien les abrió camino, que fue Dios quien les ha dado la capacidad académica para lograr entender conceptos, ideas. Qué triste es, hermanos. Y yo no sé si el mensaje es para usted o para uno de sus hijos. Enderécenlos, hermano. Quizás está a tiempo. Use la vara, porque la Biblia dice que la vara es el instrumento que endereza al necio. Y si no lo logró hacer cuando eran pequeños, hermano, ore y ayune. No sé cómo le va a hacer, pero recuérdeles que son profesionales, que son jóvenes, que son doctores, ingenieros, para la gloria de Dios. Daniel fue colocado en una posición de privilegio y todos lo anhelamos. Daría tristeza en el corazón de un padre, estoy seguro,
ver todo el esfuerzo de irlo a dejar al kinder. Sí, porque es un esfuerzo, hermano, se recuerda. Y pagar la colegiatura cada mes. Y luego ver la manera como llegaran allá a la universidad. Y ver ahora a estos muchachitos que piensan que lograron ya la gloria del mundo, que no quieren saber nada de Dios, que no quieren saber nada de la iglesia, y que si en todo lejano caso vienen a la iglesia, vienen a turistear, a pasear, a ver a sus cheros. Enderécelos, hermano, o se los enderezamos. A pura oración, no me malentienda. Porque si usted no los endereza, hermano, ahí tiene a los próximos religiosos de los próximos años, que van a llenar las iglesias sin un corazón para Dios, que van a jugar de muchachita en muchachita, que se van a ilusionar de muchachito en muchachito, llenando iglesias. Bueno, ya me fui por otro lado. Daniel fue colocado en una posición de privilegio, de prosperidad. Pero lo que había detrás, lo que había en el fondo, en el corazón de Daniel, hermano, usted lo sabe, la adversidad. Dice la palabra en el capítulo 1 de Daniel, usted sabe la historia, que Nabucodonosor sitió la ciudad, sitió Jerusalén, sitió a Judá. Y dice la palabra en el capítulo 1, allí en su Biblia, que en ese primer grupo que fue llevado a Babilonia, iba Daniel, iba un joven Daniel. Y hermano, yo no sé si usted logra entender cuando uno vaya al capítulo 1, no tenemos tiempo, pero en el capítulo 1 cuando dice que Nabucodonosor sitió la ciudad. Y bueno, algunos de nosotros necesitamos hacer un esfuerzo para entender qué significaba en aquel tiempo que un rey, que un ejército sitiara la ciudad. ¿Qué significa la palabra sitiar? A ver, rodear, cerrarla. No podía entrar nada a esa ciudad, ni podía salir nada de esa ciudad. Es decir, que ese rey que sitiaba la ciudad pacientemente iba a esperar que el alimento de esa ciudad se agotara. Y iban a llegar al punto, estas ciudades sitiadas, al punto del hambre, de la crisis, porque la ciudad estaba sitiada, cerrada, no podía entrar comercio, no podía entrar nada a la ciudad, ni podía salir nada de la ciudad. Iban a llegar al punto de la desesperación, y el rey afuera sitiando días, semanas, meses, temporadas largas, esperando pacientemente que la ciudad cayera por sí misma. La desesperación, se puede imaginar, no puede comprar nada, no puede salir nada, no puede entrar nada, al punto que es válido el pensamiento: comámonos entre nosotros. Cuando uno lee Primera de Reyes, Segunda de Reyes y va despacio por las hojas de la Escritura, se va dando cuenta que llega al punto la desesperación en las ciudades sitiadas, que de pronto a alguien se le ocurre la idea: bueno, comámonos a mi hijo y mañana nos comemos al tuyo. Y uno dice: ¿qué es esto? Hermano, creo que ninguno de nosotros, gracias a Dios, ha experimentado lo que este jovencito Daniel y todo el pueblo de Dios, sí, por desobediencia, por rebelde, porque Dios disciplina, hermano. El molino de Dios muele lento, pero muele. No se le olvide. Y uno dice: ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que se coman entre ellos? Bueno, era tanta el hambre y tanta la desesperación que la ciudad caía por sí misma. Se entregaban. Y dice el capítulo 1 de Daniel que Nabucodonosor sitió la ciudad. Y además de sitiarla, mi Biblia, allí en ese versículo tan famoso del capítulo 1, versículo 2 dice: y el Señor entregó, subrayelo, querido hermano,
Porque mire, está bien que los enemigos le quieran hacer daño. Está bien que los vecinos le echen la basura. Está bien que un compañero de trabajo murmure de usted. Está bien que sus enemigos quieran dañarlo. Pero cuando la Biblia dice, y el Señor entregó, hermano querido, date cuenta. El Señor está tratando contigo y el Señor ha permitido, el Señor permitió, porque Él es soberano. No se le olvide, hermano, Él está sentado en su trono y Él gobierna en el mundo. Él permite y el Señor entregó. Ay, hermano, aquí sí aflíjase, porque está bien que el vecinito le quiera dañar, pero cuando el Señor, escúcheme, tiene un trato contigo y el Señor trata contigo. Ay, que el vecino bien bravo. ¿Y sabes quién movió el corazón del vecino bravo? Para tratar contigo. El Señor permitió. A veces pensamos que como pueblo de Dios vamos turisteando en la vida. Como antes decían, como machos sin dueño, así decían, ¿verdad? No sé si la frase era muy pesada antes. Hay otra frase popular, ¿verdad? Pero se entiende la idea, ¿verdad, hermano? Ahí vamos. Como pueblo de Dios pensando que estamos turisteando en la vida cristiana. Y se nos olvida, amados hermanos, que Dios ha hecho un pacto con nosotros, que somos pueblo suyo, que somos hijos, que somos hijas de Él, y que el Señor trata, que el Señor permite. Y en el versículo 2, cuando el escritor bíblico y el Señor entregó, wow, aquí está el punto. Porque no era tanto Nabucodonosor, que aquellos que les encanta la historia, de veras los historiadores dicen que qué gobernante más capaz, terrible y tremendo, cómo llegó hasta conquistar a los egipcios, cómo llegó a conquistar Siria a los egipcios y cómo logró llegar a tener ese vasto imperio de Babilonia. De veras que haber sido una mente, él, su padre y todos los que siguieron después, brillantes. Y uno cuando ve a estos gobiernos de por ahí, Siria, uno dice, esta gente tiene algo en la mente. De veras tiene una hambre, una sed de poder. Lo encausan de manera mala, obviamente. Pero uno logra entender cómo era la mentalidad de Nabucodonosor. Sitia la ciudad. Deja que la ciudad misma se debilite, ella misma. El Señor entrega a la ciudad y dice el versículo 2 en su Biblia, parte de los utensilios de la casa de Dios los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Qué humillación esa, hermano. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. ¿Sabe dónde está la clave de un pueblo? Ahí está, muchachos, jóvenes. Y la iglesia dormida. Gloria a Dios por los adultos, hermanos. Gloria a Dios. Sería ilógico pensar que un adulto que está acá no haya aprendido a caminar con Jesús. Perdón, a menos que se haya convertido ayer. Gloria a Dios por los adultos. Sigan estudiando la palabra. Por lógica uno pensaría que tienen la madurez espiritual. No necesitan leche. Suena raro cuando de pronto ve un adulto uno y dice, bueno, ¿y qué? ¿Cómo que es niño? Berrinchudo. No lee la Biblia. No ora. No viene los miércoles a orar. No viene a la vigilia. Parece ser que no le importa a Dios. Es raro. Pero la clave está en los muchachos. La clave está en los pequeños.
Y el rey lo sabía. Traigan los muchachos. Traigan a esta generación, porque esta es la clave, con estas características. Qué triste que la iglesia dormimos en nuestros laureles, sobándonos los unos a los otros, los adultos, cuando descuidamos la generación a la cual necesitamos apostarle y unir todo el esfuerzo económico y toda la pasión para dedicarles el tiempo, que sean formados en Jesús. Allá los llevamos al cine. Saben más del mundo que del temor de Dios. Qué triste, hermano. Traigan los muchachos, dijo Nabucodonosor. Y entre esos muchachos estaba, ¿quién? Daniel. Y cuando fue llevado Daniel, ahí por ahí terminamos. Usted sabe la historia. Cámbienle el nombre. A ver, en otras palabras, cámbienle la identidad a este muchacho. Cámbienle la manera como come. Denle de la comida real. Bueno, sin lugar a dudas, comida sacrificada a los ídolos, contaminada para un judío. Y yo estoy seguro, hermano, mire, si su hijo, su hija, chulo, chula, ay, qué linda, nadie va a decir que fea mi hija, linda, pero una diabla quizás. Cualquiera de estos diablos, hijos nuestros, no hubiera hecho lo que Daniel hizo. Y aquí es donde hay una frase, queridos hermanos, que necesitamos apostarle y atender: convicción. Más allá de la emoción, convicción. ¿Y de qué me vale a mí que llore toda la noche en la fogata? Si el lunes anda de chupa, como dicen los jóvenes, de disco en disco. ¿Y de qué me vale a mí que llore si su corazón está lejos de Dios? Daniel, cuando fue apretado, fue confrontado a cambiarle el nombre, a cambiar su identidad, a cambiar su comida, entonces, y esto es lo asombroso de la historia de Daniel, se plantó, hermano. Dios le dio gracia, porque Dios le da gracia a quien le busca. A veces queremos que Dios derrama, Señor, derrama esto. No queremos saber nada de Dios, hermano. Mire, Dios conoce nuestro corazón, hombre. Dios sabe la razón por la que venimos a la iglesia, a hacer negocio, a ver a la novia, a ver al novio. Dios sabe. Solo para que los demás vean. Dios le dio gracia, pero Dios conocía el corazón de Daniel. Se plantó y dijo: mira, de esta comida no. Prueba tantos días. Y Dios le dio gracia. ¿Por qué? Porque en un mundo relativo, mire, estaban en tierra desconocida. Ay, hermano, ¿sabe usted que hay gente de la iglesia que entre más lejos sea el turicentro, mejor? Allá a las buenas, a las malas, de pronto se encuentra un diácono en la entrada del turicentro y ya ordenó lo que iba a beber. ¿Y cómo le hace? Estaba en tierra desconocida para echarse canitas al aire, hacer lo que él quisiera. Pero no transó con el mundo, hermano. Y aquí está el punto. No transó con el mundo. No negoció con el mundo. Bueno, no. Uy, qué radical, Daniel. Yo hubiera comido la comida del rey. Imagínense lo que el rey comía. ¿O no? Pero había algo en su corazón, hermano, que le inflamaba. Algo que usted y yo escasea en nuestro corazón. Darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios. Detrás de la prosperidad de Daniel había algo que se llama carácter. Carácter. Convicción. Amén.
convicción. Y usted sabe la historia de Daniel. El rey tiene un sueño, uno de los primeros sueños que aparece en el libro profético de Daniel. Nadie lo podía adivinar. Ese rey sí, que de veras cuando uno ve a Nabucodonosor, entiende a estos caudillos de estas naciones, el más deschavetado al más deschavetado, hermano. Uno fácilmente entiende que el uno, se recuerda, oía que un pajarito le hablaba. Y uno logra entender por dónde iba la locura de estos grandes gobernantes. Cada locura. Sueña, tiene un sueño y llama a todos los sabios para que le adivinaran sin decírselos lo que había soñado. Yo, si hubiera estado en ese grupo, yo le hubiera contestado lo mismo que los sabios le contestaron. Esto nadie lo ha pedido. ¿Cómo es posible? ¿Cómo te van a adivinar el sueño si no sabemos nada? Como que usted de pronto, hermano, haya cenado noche y bueno, tuvo una su pesadilla. Y a la mañana siguiente reúne a todos sus hijos en el comer y dice, bueno, necesito que me adivinen lo que soñé anoche. Todos los de su mesa le van a decir, este está sobado, se destrabó. ¿Cómo te vamos a adivinar el sueño que tuviste? ¿Cómo? Imposible. Y ahí entra Daniel. Porque hay un decreto del rey que dice, bueno, mire, chicharrón a todos. Este era loco. Y uno entiende las locuras de estos, de hoy. Todos. Y ahí entra Daniel. Bueno, permítanme hablar con el rey. Y usted sabe la historia. Puso a orar, oró. Y Dios le dio gracia y le adivinó el sueño. Amén. ¿Así es o no es así? Así es. Convicciones, hermano. En esta mañana queremos poner nuestras barbas en remojo, sus pasos, su caminar. ¿Qué tanto en este año hemos transado con el mundo? Diciendo que somos creyentes, con un pie en la iglesia y con un pie en el mundial. ¿Qué esperamos para enderezarnos? Que el Señor entregue. ¿Ah? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos para orar por nuestros hijos? Y decir, Señor, enderezalos. Ore así, hermano. Señor, enderezalos. Y usted sabe lo que significa la palabra Señor, enderezalos. Porque cuando su carro lo chocan, usted lo lleva al taller. Y no hay nadie que se ponga ahí. No lo golpee tan fuerte, por favor. Uy, no, ese martillazo no. No, enderezalo. ¿O no, hermanos? Ore al Señor y dígale, Señor, enderezalos. Que te den la gloria a ti. Que tengan convicciones. Amén, hermanos. Damos gloria al Señor por el grupo de Mayrita y todo el grupo que trabajó esta temática en esta semana, Babilonia, la valentía de Daniel en medio de Babilonia. ¿Qué lo sostuvo? Convicciones. En un mundo relativo. Cada quien hacía lo que quería. Convicción. Padre, esta mañana oramos dándote gracias porque por tu misericordia estamos vivos. Un día tú nos vas a pedir cuentas y vamos a responder delante de ti qué hicimos con nuestras fuerzas, qué hicimos con la salud, con el trabajo, con los lugares donde nos pusiste. En una corte real quizás para algunos, otros lejos quizás de una corte. Pero un día, Señor, daremos cuentas a ti. Y lo más triste, Señor, es que nuestros hijos estarán también de pie delante de ti. Y la responsabilidad mayor caerá en nosotros como padres. Esta mañana queremos orar
y pedirte, Señor, que nos ayudes a ser valientes, que nos ayudes, Señor, más allá de la historia bíblica, a recordarla con detalles, que tu Espíritu Santo en nosotros pueda avivar este fuego que ha puesto en nosotros. No importa la edad, no importa 80 años. Daniel tenía 80 años seguramente y dio la gloria a Dios. No importa la edad, queremos darte la gloria a ti, Señor. Ayúdanos como iglesia. Ayúdanos a seguir pensando, meditando y tomando decisiones. ¿A quién más iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Bendice a nuestros hijos. Endereza a nuestros hijos, Señor. Tú enderézalos. No queremos perderlos. Son tuyos. Bendice a tu iglesia esta mañana y esta tarde de fiesta, de alabanza, de villancicos, de concierto, de talentos, de bocadillo. Bendice esta iglesia, que nos gocemos en la comunión. Y Señor, sigue edificando esta misión, esta encomienda que tú nos has dado de ser sal y luz en este tiempo. Bendice las ofrendas, el tiempo de adoración, y que tú puedas bendecir a cada familia. En el nombre de Jesús. Amén.